El secreto que Jesús reveló: confiar en Dios con el corazón de un niño. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Esa pregunta no fue hecha por enemigos de Jesús, sino por sus propios discípulos. Hombres que habían visto milagros, que habían escuchado parábolas, que habían caminado junto al Maestro. Y aún así, en el fondo de su corazón, ardía el mismo deseo que mueve al mundo entero: ser el primero, ser reconocido, ocupar el lugar de honor. El Señor esté con ustedes. Él está en medio de nosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo, si no se convierten y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. No desprecien a ninguno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor. Que la palabra del Santo Evangelio perdone nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados, esa escena tiene un poder inmenso porque refleja lo que ocurre en cada uno de nosotros. Vivimos en una sociedad que nos enseña a medir nuestro valor por los logros, el dinero, los títulos, el número de seguidores o la apariencia que mostramos. Nos obsesiona ser más que los demás, destacar, no quedarnos atrás. Los discípulos no eran tan distintos a nosotros. Querían asegurarse de que su esfuerzo valía la pena, de que su lugar estaba asegurado en el reino, y en medio de esa ambición disfrazada de espiritualidad, Jesús hace algo inesperado. No responde con un sermón sobre humildad ni con una lista de reglas. No les explica con palabras abstractas qué significa la grandeza en el cielo. Jesús llama a un niño pequeño, invisible en aquella cultura, sin voz, sin poder, sin derechos. Lo coloca en medio de todos y dice: si no se convierten y no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. No se trata solo de quién es el mayor, sino de quién puede entrar. Y la respuesta de Jesús golpea como un martillo. La puerta del reino no se abre con la fuerza de la ambición, sino con la pequeñez de la confianza. Imagina el impacto de ese gesto. Los discípulos, acostumbrados a competir por lugares de honor, quedan desconcertados. Jesús no señala a Pedro, ni a Juan, ni a ninguno de los líderes visibles. Señala a alguien que en aquella sociedad no contaba. Para ellos un niño no era ejemplo de nada. Era apenas un aprendiz de la vida, alguien que debía crecer para volverse importante. Y sin embargo, Jesús declara que esa fragilidad, esa simplicidad, esa capacidad de confiar, es el mayor tesoro del cielo. Este inicio nos obliga a detenernos. ¿Qué significa volverse como un niño? No es inmadurez ni ingenuidad superficial. Es recuperar un corazón limpio, un espíritu confiado, una libertad interior que no se esconde detrás de máscaras. La ambición busca ser servido. La infancia espiritual busca amar y confiar. Y Jesús no lo presenta como una opción más entre tantas, sino como la condición esencial para entrar en la vida eterna. El mensaje es claro y urgente. La verdadera grandeza no se mide por lo que posees, ni por lo que logras, ni por lo que otros piensan de ti. La verdadera grandeza comienza cuando eliges hacerte pequeño delante de Dios, cuando dejas de luchar por un lugar en la mesa de los hombres y comienzas a confiar en que ya tienes un lugar preparado en la mesa del Padre. Este es el choque que abre todo el Evangelio de hoy. Una escena aparentemente sencilla, pero que rompe la lógica del mundo y nos invita a una conversión profunda. No se trata de competir por quién será el mayor, sino de aprender a vivir con un corazón de niño, porque solo así se entra en el reino. La pregunta que expuso el corazón de los discípulos. Los discípulos no eran hombres malos.
Eran hombres que habían dejado todo para seguir a Jesús. Pero la pregunta que le hacen, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, revela que todavía arrastraban un modo de pensar que no era del reino, sino del mundo. Creían que el reino funcionaba como los sistemas humanos: jerarquías, posiciones, prestigio. Querían saber cuál era el lugar que les correspondería cuando todo se cumpliera. Ese momento es crucial porque Jesús no los reprende, no los humilla, no los expulsa. Les muestra, con paciencia, que aún necesitan convertirse. La pregunta de los discípulos es la pregunta de toda la humanidad. ¿Dónde está mi lugar? ¿Cómo puedo ser importante? Y esa búsqueda, aunque legítima, puede volverse un veneno cuando se convierte en ambición espiritual. Nos pasa igual hoy. Buscamos ser reconocidos como los más santos, los más fieles, los más exitosos. Incluso dentro de la iglesia, dentro de ministerios, grupos y comunidades, se instalan comparaciones, rivalidades, ansias de protagonismo, como si ser visto fuera más importante que servir, como si el aplauso humano fuera la confirmación de la fe. Jesús, al oír la pregunta, entiende que tiene que romper esa lógica antes de que eche raíces, porque el reino no es un escenario donde unos brillan y otros aplauden. Es una mesa donde todos son servidos y todos sirven. No hay butacas VIP en el cielo. Hay un padre que recibe hijos, y no cortesanos. La pregunta de los discípulos nos desnuda. Nos hace ver cuántas veces buscamos grandeza en las cosas de Dios, no para amarlo más, sino para sentirnos mejores que otros. Y el problema no es querer crecer, sino querer crecer sin bajar, querer avanzar sin servir, querer recibir sin dar. Al traer un niño y colocarlo en medio, Jesús responde a la pregunta de forma viva. La verdadera grandeza no se encuentra en subir escalones, sino en descender. No se trata de conquistar un puesto, sino de vaciarse del ego para llenarse de Dios. Aquí comienza el cambio de paradigma, y esta es la clave de todo el Evangelio de hoy. El reino de los cielos no es una competencia por quién llega primero, sino una escuela donde se aprende a amar primero. ¿Y tú? ¿En qué momentos de tu vida has querido ser el mayor en lugar de ser el siervo? ¿Cuántas veces tu búsqueda de Dios escondía en realidad una búsqueda de reconocimiento? Esta pregunta no es para condenar, sino para despertar. Porque Jesús no rechazó a los discípulos por su ambición, los invitó a aprender un camino nuevo. Y ese camino comienza con una imagen que rompe todas las expectativas. Una pequeña criatura, sin títulos ni poder, puesta en el centro como ejemplo vivo del reino. O el escándalo del gesto de Jesús. Cuando Jesús llama a un niño y lo coloca en medio de los discípulos, no hace un gesto tierno o simbólico cualquiera. En la cultura del tiempo de Jesús, un niño no era modelo de nada. No tenía derechos, no contaba en los censos, no tenía voz en las decisiones de la familia. Era considerado alguien en preparación, alguien que todavía no importaba hasta que pudiera aportar trabajo, herencia o continuidad. Poner a un niño en el centro era para muchos ridículo, era casi ofensivo. Por eso este gesto fue tan escandaloso, porque mientras los discípulos esperaban una lección sobre jerarquías, sobre quién mandaría más, Jesús les da una lección viva con alguien que, según el criterio humano, no mandaba nada. Y al hacerlo, cambia las reglas del juego. El reino no se mide por la influencia, sino por la inocencia. No se mide por cuánto controlas, sino por cuánto confías. El escándalo no es solo cultural, es espiritual. Jesús está diciendo que el modelo de grandeza no es el adulto exitoso, ni el líder fuerte, ni el sabio reconocido, sino un niño que depende, que necesita, que se entrega sin reservas. Ese niño en el centro se convierte en un espejo que incomoda a los discípulos y a nosotros también, porque lo que el mundo desprecia, Dios lo coloca en lo alto. Lo que la sociedad ignora, el reino lo declara esencial. Imagina las miradas de los discípulos. Esperaban que Jesús hablara de coronas, de tronos, de gloria celestial, y en cambio,
Señala a alguien que ni siquiera era contado entre los que tomaban decisiones. El mensaje es claro: si quieres entrar en el reino, necesitas cambiar completamente tu mirada, dejar de valorar lo que todos valoran y empezar a honrar lo que parece pequeño. Y ese escándalo se repite hoy, porque aún vivimos obsesionados con la grandeza visible: títulos, seguidores, poder adquisitivo, estatus social. Aún creemos que eso nos hace importantes. Y Jesús, con la misma firmeza, vuelve a poner un niño en el centro y nos dice: aquí está la verdadera medida del reino. No es un gesto inocente, es un golpe directo a nuestra manera de pensar. Es una invitación radical a revisar nuestras prioridades. Es como si Jesús dijera: si quieres ser grande a mis ojos, aprende a mirar donde nadie quiere mirar. Aprende a valorar lo que parece insignificante. Este es el escándalo del Evangelio. Lo que el mundo desprecia, Dios lo honra. Y solo quien acepta esta inversión de valores puede empezar a comprender qué significa realmente ser grande en el reino de los cielos. Convertirse es reaprender a ser pequeño. Jesús no dijo simplemente: admira a los niños. Dijo algo mucho más radical: si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esa palabra, convertirse, significa girar, cambiar de dirección, dejar un camino para tomar otro. Pero aquí no se trata de cambiar de religión o de costumbres externas. Se trata de transformar la manera de ver la vida, de despojarse de la soberbia que vamos acumulando con los años para volver a la sencillez original. Convertirse en este contexto es reaprender a ser pequeño, es dejar de vivir bajo la tiranía del ego, que siempre quiere ser admirado, y volver a confiar como quien sabe que depende de un padre. Es volver a mirar con ojos limpios, no contaminados por el cálculo, la competencia o la sospecha. Es elegir la transparencia frente a la manipulación, la humildad frente al orgullo, la confianza frente al miedo. El adulto suele creer que su experiencia lo hace superior, que sus títulos le dan derecho a un lugar más alto, pero Jesús desmonta esa ilusión. En el reino, la experiencia que cuenta es la capacidad de confiar, no de controlar. El título que importa no es el que cuelga en la pared, sino el de hijo amado de Dios. Y ese título solo lo lleva quien se atreve a ser pequeño. Ser pequeño no es ser pasivo. No significa abandonar la inteligencia o dejar de luchar por la justicia. Ser pequeño significa reconocer que sin Dios no podemos nada, y con Dios lo podemos todo. Es vivir con los pies en la tierra pero con el corazón abierto, dispuesto a sorprenderse, a aprender, a empezar de nuevo. La conversión de la que habla Jesús es dura porque nos obliga a soltar el prestigio que tanto defendemos, la imagen que cuidamos, la apariencia que mostramos. Nos invita a dejar atrás las máscaras para recuperar la autenticidad de un niño que no sabe fingir. ¿Te has dado cuenta de que un niño no necesita adornar su amor? Dice: te quiero y basta. Dice: me equivoqué y basta. Esa simplicidad es el tesoro que Jesús nos pide rescatar. Convertirse en niño es un trabajo de desaprender. Desaprender la dureza de la desconfianza. Desaprender la obsesión de controlar todo. Desaprender la costumbre de vivir con miedo al qué dirán. Y en su lugar, dejar que el Espíritu Santo nos enseñe a confiar, a soltar, a reír, a descansar en las manos del Padre. Es un llamado radical. O te haces pequeño, o no entras. No es una recomendación opcional, es la condición del reino. Y lo más hermoso es que esta pequeñez no te disminuye, sino que te libera. Porque solo cuando dejas de cargar el peso de ser el mayor, puedes experimentar la alegría de ser hijo. La valentía de la vulnerabilidad. En nuestro mundo, la vulnerabilidad suele verse como un defecto. Mostrarse frágil parece peligroso. Admitir que necesitamos ayuda parece una derrota. Nos enseñan desde pequeños a no llorar en público, a no mostrar miedo, a esconder las heridas para que nadie nos considere débiles. Sin embargo, Jesús eleva justamente lo contrario. Coloca a un niño en el centro,
y dice que el camino del reino pasa por recuperar esa apertura. Un niño no tiene miedo de pedir ayuda. No teme mostrar que no sabe, que no puede, que necesita. Y es precisamente esa actitud la que refleja la relación verdadera con Dios. Porque la fe no es un contrato de autosuficiencia, sino una confesión de dependencia. El adulto que nunca pide, que nunca se abre, que siempre se oculta detrás de una máscara de fuerza, en realidad vive encerrado en su propio orgullo. El niño, en cambio, se atreve a ser vulnerable y por eso experimenta la protección, el cuidado, la ternura. La valentía de la vulnerabilidad está en reconocer que no podemos todos solos, que aunque el mundo nos diga sé fuerte, demuestra poder, no muestres debilidad, Jesús nos invita a lo contrario, reconocer que somos pobres, limitados, necesitados de amor. Y ese reconocimiento no nos destruye, nos abre a la gracia, porque Dios no llena vasos rebosantes de ego, llena corazones que se saben vacíos y disponibles. La vulnerabilidad no es pasividad, es confianza. El niño que se duerme en los brazos de su padre no está renunciando a la vida, está entregándose a la seguridad de un amor que lo sostiene. Ser vulnerable con Dios es atreverse a descansar, a mostrar las heridas, a decir, Padre, aquí estoy, ayúdame. Y esa entrega es lo que libera, lo que transforma, lo que sana. En un mundo donde todos quieren parecer fuertes, Jesús nos revela que el verdadero poder está en admitir la fragilidad. Solo quien se atreve a ser vulnerable puede experimentar el consuelo divino. Solo quien baja la guardia ante Dios puede levantarse de verdad con fuerza nueva. El niño colocado en medio de los discípulos es un desafío viviente. ¿Te atreves a dejar de aparentar y volver a confiar? La valentía de la vulnerabilidad es la puerta a la auténtica grandeza. Porque nadie es más fuerte que aquel que reconoce que sin Dios nada puede y que con Él lo puede todo. El peligro del corazón endurecido. Que uno de los mayores contrastes entre la vida adulta y la infancia está en la manera de manejar las heridas. Un niño puede pelear con otro en la mañana y estar jugando de nuevo con él por la tarde. No acumula rencores, no hace cuentas interminables de lo que el otro le debe. Tiene la capacidad de perdonar y recomenzar con una rapidez que desconcierta. El adulto, en cambio, tiende a guardar memoria del mal. Acaricia las ofensas como si fueran trofeos. Repite las escenas una y otra vez en la mente. Alimenta resentimientos hasta convertirlos en muros que lo aíslan. Ese proceso de endurecimiento del corazón es lento, pero letal. Cada decepción, cada traición, cada palabra dura, si no se entrega a Dios, se va sedimentando como piedra sobre piedra, hasta que un día descubrimos que ya no confiamos en nadie, que ya no creemos en la bondad de los demás, que incluso nos cuesta creer en la misericordia de Dios. El corazón endurecido se protege, pero al mismo tiempo se encierra. Evita el dolor, pero también bloquea la alegría. Jesús, al poner a un niño en medio, nos está advirtiendo contra este peligro. Nos recuerda que la grandeza del reino no se mide por la capacidad de defenderse, sino por la capacidad de seguir amando aún después de haber sido herido. El niño que perdona rápido nos muestra un camino de libertad que el adulto suele perder. Y Jesús nos invita a recuperar esa ligereza, a no permitir que la ofensa se convierta en una cadena que nos arrastre al rencor. El corazón endurecido no solo afecta nuestras relaciones humanas, también nuestra vida espiritual, porque cuando dejamos de confiar en las personas, pronto dejamos de confiar en Dios. Si no permitimos que la gracia ablande nuestras durezas, terminamos rezando con la boca, pero sin abrir el alma. Terminamos cumpliendo ritos sin dejar que el amor entre. La invitación es clara. Vuelve a dejar que tu corazón sea de carne y no de piedra. Atrévete a perdonar, aunque cueste. Atrévete a soltar esa herida que has guardado demasiado tiempo. Atrévete a pedirle al Espíritu Santo que te devuelva la sencillez de un niño que se enoja, llora y luego vuelve a sonreír. Porque ese es el corazón que entra en el reino.
no el que nunca ha sido herido, sino el que nunca deja de amar a pesar de las heridas. El poder de quien no tiene poder. El mundo mide la grandeza en términos de influencia, control y capacidad de imponer la voluntad sobre los demás. Ser poderoso, según la lógica humana, es tener personas que te obedezcan, riquezas que te respalden, prestigio que te proteja. Pero Jesús invierte esa ecuación y muestra que, en el reino de los cielos, la grandeza se manifiesta justamente en quienes no tienen nada de eso. El niño que Él pone en el centro no tiene autoridad legal, no decide nada en la familia, no dirige ejércitos, no escribe leyes. Y sin embargo Jesús dice, el que se hace pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino. Es una paradoja desconcertante, porque significa que el verdadero poder no es dominar, sino servir. No es controlar, sino amar. No es ser servido, sino arrodillarse para lavar los pies del otro. El poder del niño está en su confianza. El niño no se sostiene por su fuerza, sino por la mano de su padre. Y esa dependencia que el mundo desprecia es el corazón mismo de la fe, porque la vida espiritual no consiste en acumular méritos, sino en reconocer nuestra pequeñez y recibirlo todo como gracia. El que se sabe débil, deja espacio para que Dios sea fuerte en él. El que se reconoce pequeño, permite que el amor de Dios se haga grande a través suyo. El escándalo del Evangelio es que quien se vacía de poder humano, se llena del poder divino. La autoridad de los santos no vino de títulos o riquezas, sino de su capacidad de entregarse, de amar hasta el extremo, de servir sin esperar recompensa. Esa es la grandeza que transforma el mundo de manera silenciosa, como la levadura que hace crecer la masa. El poder de quien no tiene poder es indestructible, porque no depende de cargos ni de riquezas, depende únicamente de Dios. El que nada tiene que defender, nada teme perder, y por eso es libre para amar con pureza, para servir con alegría, para vivir con sencillez. Jesús nos desafía. ¿Quieres ser grande en el reino? Hazte pequeño. ¿Quieres tener autoridad verdadera? Aprende a servir. ¿Quieres poder que dure más allá de la muerte? Vive confiando como un niño en los brazos del Padre. Ese es el poder que no pasa, el único que permanece. Los ángeles que defienden a los pequeños. Jesús no solo pone a un niño en el centro como modelo del reino, también añade una advertencia solemne. No despreciéis a ninguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en los cielos. Aquí se abre un horizonte fascinante y al mismo tiempo estremecedor. Jesús está diciendo que los más frágiles tienen defensores invisibles en la presencia de Dios, que la inocencia está protegida por una guardia celestial que jamás descansa. En la mentalidad de aquel tiempo, los ángeles eran mensajeros, servidores de Dios, pero aquí Jesús introduce algo más íntimo, la idea de que cada niño tiene un ángel que lo acompaña, que lo representa ante el Padre, que intercede constantemente por él. Es una afirmación cargada de ternura y también de responsabilidad, porque quien desprecia a un pequeño no está despreciando a un ser humano cualquiera, está ofendiendo a alguien custodiado directamente en la sala del trono celestial. Esto debería sacudirnos hoy. En un mundo donde la infancia tantas veces es maltratada, explotada, ignorada, Jesús nos recuerda que cada niño es un tesoro eterno vigilado por el cielo, que el abuso, el abandono, la indiferencia hacia los pequeños clama delante de Dios y no queda sin respuesta. Y no se trata solo de los niños en edad, sino de todos los pequeños de la sociedad, los pobres, los débiles, los que no cuentan para el sistema. Ellos tienen ángeles que llevan su causa ante el Padre día y noche. La grandeza del reino no se mide por la voz de los poderosos, sino por la defensa de los pequeños. Y Jesús nos coloca frente a una elección. O aprendemos a mirar a los débiles con respeto y cuidado, o corremos el riesgo de enfrentarnos con la justicia del cielo. Porque despreciar a un pequeño es desafiar a los ángeles mismos que lo defienden. Pero esta palabra no es solo advertencia, es también consuelo.
Nos recuerda que nunca estamos solos, que nuestra pequeñez no es olvido, que incluso en la fragilidad más profunda hay una presencia invisible que intercede. Creer en los ángeles de los pequeños es creer que la justicia de Dios no falla y que el amor del Padre llega allí donde ningún ser humano parece mirar. Jesús revela así un misterio que nos cambia la mirada. Cada vez que recibes a un pequeño, recibes al mismo Cristo, y cada vez que lo desprecias, te colocas contra el cielo, el niño interior que clama en nosotros. Cuando Jesús habla de hacerse como niños, no solo nos invita a mirar a los pequeños que nos rodean, sino también a reconocer al niño que llevamos dentro. Ese niño no desaparece con la edad, permanece vivo en la memoria, en las heridas, en los sueños, en las emociones más profundas. Muchos adultos viven atrapados porque su niño interior está herido, silenciado o despreciado, y Jesús, con su palabra, nos llama a reconciliarnos con esa parte de nosotros que aún clama por ternura, confianza y libertad. Ese niño interior es la voz que todavía se asombra ante lo simple, que busca el cariño sin condiciones, que se atreve a confiar sin cálculos. Pero a lo largo de la vida esa voz suele quedar tapada por decepciones, traiciones, fracasos. Aprendemos a protegernos, a endurecernos, a desconfiar, y aunque madurar es necesario, muchas veces confundimos madurez con frialdad, responsabilidad con orgullo, fortaleza con insensibilidad. Jesús nos dice: conviértanse y háganse como niños. Es decir, permitan que esa parte pura, confiada y vulnerable resurja. Permitan que el Espíritu Santo cure las heridas del niño que llevas dentro y te devuelva la capacidad de confiar, de soñar, de perdonar, de reír con libertad. El reino no necesita adultos llenos de máscaras, sino hijos que se saben amados. El niño interior clama cada vez que sentimos miedo al rechazo, cada vez que buscamos aprobación, cada vez que nos escondemos detrás de una imagen para no mostrar la fragilidad. Ese clamor es un recordatorio de que todavía necesitamos ser abrazados por el Padre, que nuestra alma no ha olvidado su origen y su destino. Reconciliarse con ese niño interior no significa vivir de nostalgias, sino permitir que el Evangelio sane lo que quedó pendiente. Significa aceptar que en el fondo seguimos siendo necesitados de amor, que no todo se resuelve con lógica o esfuerzo, que todavía hay un espacio en nosotros que solo Dios puede llenar. Jesús coloca a un niño en el centro para que recordemos el nuestro, para que dejemos de despreciar la parte frágil de nuestra historia y aprendamos a verla como camino hacia la gracia, porque solo quien se atreve a mirar y abrazar su propio niño interior puede acoger de verdad el reino de los cielos. La simplicidad que desarma el orgullo. La infancia tiene una fuerza espiritual que a menudo olvidamos: la simplicidad. Un niño no necesita discursos complejos para confiar. Cree en la palabra de su padre, recibe con alegría lo que se le da, se maravilla ante lo cotidiano. Esa simplicidad, que el mundo desprecia como ingenuidad, es la que Jesús coloca como llave del reino. Porque el corazón complicado del adulto, lleno de cálculos, excusas y orgullos, termina cerrándose a la gracia. El orgullo complica lo que debería ser simple. Nos hace enredar la fe en razonamientos interminables, en excusas para no obedecer, en justificaciones para no cambiar. El orgullo nos convence de que sabemos más que Dios, de que podemos negociar con su voluntad, de que la vida espiritual es un juego de apariencias, y así perdemos la frescura de la confianza. La simplicidad del niño, en cambio, desarma. Desarma la autosuficiencia porque se atreve a pedir ayuda. Desarma la dureza porque se atreve a llorar y a reír con la misma naturalidad. Desarma la incredulidad porque se atreve a creer aunque no entienda todo. Y es precisamente esa simplicidad la que abre la puerta al misterio de Dios. Jesús no nos invita a ser infantiles, sino a ser simples. La infantilidad se queda en la inmadurez. La simplicidad es una madurez distinta, una madurez humilde que sabe que nunca dejará de necesitar al Padre. El adulto orgulloso quiere demostrar que lo tiene todo bajo control. El discípulo sencillo
Sabe que todo lo recibe como don. La fe se marchita cuando la complicamos. Se vuelve fría cuando la reducimos a teorías, pero se vuelve viva cuando la vivimos con la frescura de un niño que confía en los brazos que lo sostienen. Por eso Jesús advierte: si no se hacen como niños, no entrarán, porque un corazón lleno de orgullo nunca podrá aceptar la gracia, siempre la querrá controlar. El camino hacia el reino pasa por volver a lo esencial, por despojarse de los disfraces de superioridad y abrazar la simplicidad que nos hace libres. Solo quien aprende a vivir con fe sencilla descubre que la verdadera grandeza no está en tener todas las respuestas, sino en confiar en aquel que las tiene todas. La inversión total de valores. El reino de los cielos no es una versión mejorada del mundo, es un mundo al revés según nuestra lógica. Lo que aquí parece insignificante, allá es glorioso. Lo que aquí se celebra, allá puede ser despreciado. Jesús dice: el que se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino. Con esa frase, destruye las categorías humanas de éxito, poder y grandeza. En nuestra sociedad, grande es el que manda, el que acumula, el que controla. Se aplaude al que triunfa, se admira al que se impone, se idolatra al que brilla. Pero en el reino, Jesús nos muestra que el verdadero grande es el que se abaja, el que sirve, el que ama sin esperar nada. Lo que para el mundo es debilidad, para Dios es fortaleza. Lo que aquí parece fracaso, allá es victoria. La inversión de valores que propone Jesús no es opcional, es el núcleo del Evangelio. Porque no basta con aceptar a Dios desde la mentalidad del mundo. Hay que dejar que esa mentalidad se rompa, que se caigan las máscaras, que se derriben las ambiciones. El reino comienza cuando dejamos de medirnos por la escala de los hombres y empezamos a vivir por la escala de Dios. Imagina lo radical que fue para los discípulos escuchar esto. Ellos soñaban con tronos, con un reino visible, con un lugar de honor junto al Mesías. Y Jesús los sorprende diciendo que el camino de la gloria pasa por hacerse pequeños. No se trata de subir escalones, sino de bajarlos. No de ser servidos, sino de servir. No de recibir coronas, sino de cargar cruces. La inversión total de valores es incómoda porque ataca nuestro orgullo. Nos gustaría un evangelio que confirmara nuestras ambiciones, que nos asegurara grandeza sin sacrificio. Pero Jesús nos ofrece algo más profundo, la posibilidad de descubrir que la verdadera grandeza es invisible, que la victoria está en amar, que la eternidad se conquista en lo oculto. El reino no es para los que buscan ser admirados, sino para los que buscan ser fieles. No es para los que quieren aparecer, sino para los que saben desaparecer en el servicio. No es para los que acumulan aplausos, sino para los que dan sin que nadie lo sepa. Ese es el gran cambio que Jesús nos invita a vivir. El camino de la verdadera grandeza. La pregunta inicial de los discípulos revela lo que todos buscamos: grandeza. Nadie quiere ser insignificante, nadie quiere pasar desapercibido. Pero Jesús no elimina ese deseo, lo transforma. Nos enseña que la verdadera grandeza no consiste en subir más alto que otros, sino en vivir de un modo que el mundo no entiende. Hacerse pequeño para que Dios sea grande. En el reino, la grandeza se mide por la capacidad de amar, no por la cantidad de poder acumulado. El que sirve en silencio es más grande que el que habla con estruendo. El que perdona de corazón es más grande que el que guarda rencor. El que confía como un niño en su Padre Celestial es más grande que el que presume de autosuficiencia. El camino de la verdadera grandeza es, en realidad, un camino de libertad, porque cuando dejamos de buscar reconocimiento, dejamos de ser esclavos de la opinión ajena. Cuando servimos sin esperar recompensa, experimentamos la alegría de dar. Cuando nos hacemos pequeños, descubrimos que Dios puede obrar en nosotros de manera inmensa. Los santos que transformaron el mundo entendieron esta lección. No buscaron tronos ni riquezas, buscaron ser fieles. Y en esa fidelidad pequeña y cotidiana,
encontraron la grandeza que perdura, la grandeza que no depende de aplausos, sino de la mirada de Dios. El verdadero grande no es el que brilla más, sino el que deja que Cristo brille a través suyo. No es el que conquista multitudes, sino el que conquista su propio corazón para entregarlo al amor. No es el que acumula títulos, sino el que vive como hijo. Este es el camino que Jesús señala al poner a un niño en medio, un camino de sencillez, de confianza, de servicio. Un camino que no promete fama ni poder, pero que abre las puertas del reino. La pregunta de los discípulos encuentra aquí su respuesta definitiva. Grande no es el que ocupa el primer lugar a los ojos del mundo, sino el que se atreve a ocupar el último lugar para estar más cerca del corazón de Dios. La invitación a reaprender a ser niño. El Evangelio no termina en teoría, termina en un desafío. Jesús no coloca al niño en el centro para que lo admiremos como símbolo, sino para que lo imitemos como camino. Si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino. No es una metáfora poética, es una condición radical. Solo quien se atreve a dejar el orgullo, a soltar la máscara, a confiar otra vez, puede entrar en la vida eterna. Reaprender a ser niño no significa volver a la inmadurez, sino volver a la pureza. Significa rescatar la confianza que perdiste en medio de decepciones, devolverle voz a la parte de ti que aún cree, que aún sueña, que aún espera. Significa dejar de complicar lo que Dios ya simplificó. Él es Padre, tú eres Hijo, y el reino es el lugar donde esa relación se vive plenamente. La invitación de Jesús es clara: vuelve al inicio. Vuelve a la sencillez de un corazón que pide sin vergüenza, que perdona sin demora, que ama sin condiciones. Vuelve al lugar donde la vida espiritual no era un peso, sino un gozo. No era competencia, sino confianza. El camino del reino no está reservado a los sabios ni a los poderosos, sino a los que saben reconocer su pequeñez. Reaprender a ser niño es dejar que Dios sea de nuevo tu seguridad. Es descansar en sus brazos en lugar de vivir obsesionado por controlar todo. Es creer que todavía hay esperanza, incluso cuando el mundo dice que no. Es atreverte a empezar de nuevo, a abrir el corazón, a soltar la dureza que te ha robado la alegría. Hoy Jesús te coloca esa decisión en las manos. Puedes seguir buscando ser el mayor a los ojos del mundo, o puedes aceptar el regalo de ser hijo en el reino. Puedes seguir compitiendo por un lugar en la mesa de los hombres, o puedes descubrir que ya tienes un lugar en la mesa del Padre. El niño que Jesús puso en el centro sigue en pie delante de ti, como espejo y como llamado. ¿Te atreves a reaprender a ser niño? Si lo haces, no solo entrarás en el reino, descubrirás que el reino ya ha entrado en ti.